Pablo. Muy buenas. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria programada para esta Haya Colombia 2012. Como todos saben, hoy tenemos dos conferencias. La primera es la del investigador colombiano Ariel Castillo Mier, de la Universidad del Atlántico, investigador de la literatura del Caribe, se doctoró en México y está muy vinculado al Observatorio del Caribe colombiano, donde dirige su revista Guaita. Es una revista que ya tiene más o menos unos 20 años y que tiene una gran importancia para el estudio de la cultura y la literatura de la región Caribe. Está también vinculado a un proyecto muy importante en su universidad, que es la maestría que tienen allá en la literatura del Caribe, y ha sido pues uno de los grandes animadores de la cultura en su región. Ari ha sido Premio Nacional de Periodismo, una entrevista a Bere Walpo. Ari ha tenido pues muchísimas publicaciones en distintos medios, en libros y revistas, y creo, por lo que lo conozco en las últimas 2 décadas, y que hemos interactuado muchísimo con él en el Caribe y él viniendo a Cali, es uno de los investigadores colombianos que conoce bastante la obra de García Márquez y un aspecto que es del que él va a hablar hoy, que es la tradición de la música popular costeña y en especial del vallenato colombiano, que es un poco lo que trata esta conferencia de Ariel. Pues, quiero, con esta breve presentación, dejarlos con el profesor Ariel Castillo Mier. Bueno, muy buenas tardes a todos. El título de la charla, Gabriel García Márquez y la música de acordeón en el Caribe colombiano. Una rápida aclaración: se ha impuesto la expresión música vallenata, pero es un tanto reductora. Entonces, lo que vamos a mirar es la relación entre la obra periodística y literaria de García Márquez, en especial 100 años de soledad, con las letras de la música de acordeón. Es un poco el esquema de la charla, los aspectos que se van a mirar: la relación del periodismo de García Márquez como observador con el vallenato, la inclusión del vallenato en su obra de ficción. Luego vamos a ver de qué manera pudo haber incidido el modelo del vallenato en la escritura de García Márquez,
examinando algunos niveles de la obra, y por último, un caso un tanto paradójico. García Márquez, un creador de personajes, termina convertido en un personaje de las canciones. Y al final, unas posibles conclusiones. Para entrar un poco en situación, quisiera entonces que escucháramos una canción de un compositor que se llama Armando Zabaleta, es el que está cantando allí. Una de las canciones que más le gusta a García Márquez y se titula La Garra. Y digo que esta canción nos puede situar un poco, ahí vendrá la letra, en lo que la relación que yo quiero establecer. De pronto el sonido no se va a oír muy bien, pero son de esas grabaciones de 78 revoluciones. Pero de esta canción hay una versión posterior de Diomedes Díaz. Yo creo que es suficiente, ahí tienen la letra, pero ese Valencia del cual están hablando con tanta confianza como si fuera el vecino de la esquina es el presidente Guillermo Valencia, que era famoso, bueno, le gustaba bastante el trago y la cacería, y fue de los primeros que trajo al Palacio Presidencial a los conjuntos vallenatos a parrandear, y en una ocasión se le vio por congraciarse con Rafael Escalona, el gran compositor, le regaló la garra de ese águila y el juego que hace el compositor. Al entregarle esa garra, él quedó desgarrado y el país se le vino a pique, ¿no? Bueno, algunos años después de la gran acogida popular de 100 años de soledad, en una entrevista para la revista colombiana El Manifiesto, cansado quizá de las insistentes preguntas de los periodistas sobre sus influencias literarias y de las múltiples que la crítica le endilgaba a la novela, a 100 años de soledad, la Biblia, Las Mil y Una Noches, Sófocles, Amadís de Gaula, Cervantes, Faulkner, Hemingway, Rabelais, Balzac, Gómez de la Serna, los poetas piedracielistas, Camus, Carpentier, Borges, Elena Garro, Juan Rulfo, Álvaro Mutis, Hawthorne, Graham Greene, Virginia Woolf, Joyce, etc., García Márquez llamó la atención sobre una fuente clave para la construcción de su obra literaria. Sin lugar a dudas, creo que mis influencias, sobre todo en Colombia, son extraliterarias, y es entonces cuando plantea la relación que debió existir entre los cantos vallenatos y su obra. Esto es de 1977. Ha salido ya 100 años de soledad desde el 67, 10 años, y los críticos han estado hablando de las conexiones de la obra con toda la literatura universal, y esto de alguna manera al escritor le molesta que le estén diciendo que su obra viene de otro escritor, ¿no? En ocasiones posteriores, García Márquez ha sostenido que 100 años de soledad es un vallenato de 360 páginas. Aunque para algunos se trata de una más de sus habituales boutades,
una de esas cascaritas, como le decía Plinio Apuleyo de guineo, que él acostumbraba a ponerle a los críticos para verlos patalear en el seco y hacerlos caer de su pedestal de autosuficiencia y solemnidad. Vale la pena ver qué hay de cierto detrás de esa afirmación garciamarquiana, qué relación se puede establecer entre los dos discursos y, en últimas, si la música de acordeón constituye en realidad un modelo narrativo para García Márquez. En primer lugar, habría que clarificar que no se trata de influencias extraliterarias. El vallenato o la música de acordeón es una expresión poético-musical de carácter popular que se canta con acompañamiento de acordeón diatónico, el de botones, instrumento europeo que lleva la melodía, la caja, un instrumento africano para la percusión, y la guacharaca, un instrumento indígena de fricción, pero algunos dicen que también es africano. Y se supone que esta música nació hacia finales del siglo XIX en el antiguo departamento del Magdalena Grande, que hoy abarcan el Cesar y la Guajira, y que se conoce como la provincia de Padilla. Sin embargo, de esos lugares se esparció por todos los lugares de la costa y se extendió al Atlántico, a Bolívar, a Sucre y a Córdoba. Por eso no tendría sentido hablar de música vallenata para una expresión que abarca toda la zona. Los intérpretes eran hombres de monte, campesinos y vaqueros analfabetas que expresaban a través de la copla y de la décima temas de amor y pequeñas historias familiares cantadas, sucesos cotidianos de personajes locales con nombre propio y rasgos inconfundibles. Esta expresión cobró una gran fuerza a partir de los años 40 con la difusión del disco, y entonces ya salió de su zona original y se ha ido extendiendo por todo el país. Y vale la pena aclarar que esta trifonía de caja, guacharaca y acordeón se encuentra en múltiples lugares del Caribe e incluso en África. La hay en México, en Haití, en República Dominicana, en Cuba, en Panamá, Venezuela, Brasil y Cabo Verde, entre otros. Valdría la pena examinar la relación entre ellos. Pero entonces vamos a enmarcar este diálogo entre la obra de García Márquez y esta expresión poético-musical dentro de unos antecedentes. Estas relaciones entre la música y la literatura no son nuevas en la literatura latinoamericana, y uno podría acordarse de Jorge Luis Borges, que en varias ocasiones se ocupó del tango y compuso milongas. Incluso hay estudios sobre las relaciones entre la prosa de Julio Cortázar y el tango. En el Caribe, Luis Palés Matos ha definido sus poemas como canciones festivas para ser lloradas, y son evidentes la correspondencia entre el son cubano y la poesía de Nicolás Guillén. El poeta Brad White, en el Caribe inglés, vincula su obra con el calipso. Rómulo Gallegos, en Canaima, cuenta la vida de un cantor, y en Pobre Negro el tambor cumple un papel significativo. La obra de Guillermo Cabrera Infante no se entiende sin su arraigo en la música popular cubana, desde el bolero hasta la salsa. Igual ocurre con el puertorriqueño Luis Rafael Sánchez y la guaracha. Alejo Carpentier, que además de escritor era musicólogo, se ha apoyado en Rabelais para afirmar que el Caribe es una región sonora o sonante por excelencia, y en su obra, además de las referencias musicales clásicas, es clave la presencia de la percusión afrocubana, desde su novela negrista Ecue Yambao, pasando por El reino de este mundo y sus tambores místicos, hasta el concierto barroco. Asimismo, el protagonista de Los Pasos Perdidos es un musicólogo. Severo Sarduy titula un libro suyo en el que intenta ahondar sobre la singularidad de la cultura cubana, de donde son los cantantes, no como pregunta sino como afirmación. Edgardo Rodríguez Juliá, en El entierro de Cortijo, profundiza en el fenómeno alrededor de la salsa. Esta breve y muy incompleta enumeración muestra cómo esa interrelación entre la música y la narrativa de ficción estaba en el ambiente por la época en que se publicó 100 años de soledad. Estas obras que he mencionado son más o menos contemporáneas o anteriores. Después de eso ha venido un boom en esta producción. En el Caribe colombiano hay también algunos antecedentes. El más remoto y uno de los más interesantes es el de Candelario Obeso, quien en 1878 publicó el poemario Cantos Populares de mi Tierra, en cuyo prólogo ya destaca las ventajas de la poesía popular.
La frase es muy significativa, en pleno siglo XIX, haciendo esta defensa de otra opción para la literatura. Pero no se quedó, digamos, en la teoría, sino que se fue a la práctica, y entonces sería interesante mirar el poema El Boga Charlatán, donde vamos a encontrar algunas de las características que después van a identificar a una obra como 100 años de soledad, ¿no? Entonces dice más o menos, más de repente vi cierta picúa, la picúa es una mujer de alto copete, de mucho garbo, me enamoré al momento de su garbeza y juntos nos soplamos entre la rueda a bailar un porro. Ya tenemos allí la presencia de esta música popular. Y el Truján reatrevido me pisó el codo, es decir, le pisó el talón. Jesús, voto a la Virgen, exclamó por Santa Rita, se le fue la cabeza, tembló de la rabia y al mismo punto, de un solo puño, le hizo al atrevido besar el suelo. Knockout fulminante, ¿ves? Al verlo allí tendido, se me botaron toiticos los del baile con hierro y palos. Yo paré seco y herí y maté un poco, como 200, y el fullero del alcalde con una turba vinieron a cogerme. Pero por fortuna yo estaba oculto rezando detrás de una hojita de lengua de vaca. Allí duré escondido como 2 años, no comiendo otra cosa que el huevo de gato, que es en realidad una planta, y después de ese tiempo, con una cierta hierba, me volví negro. No extrañes este cambio ni de él te burles, si quisiera tendría los ojos azules. Oye, yo he estado una vara distante del Padre Santo. Es un tipo que está tratando de seducir a una mujer, echándole este cuento de lo que son sus aventuras. Y ahí se puede percibir algunos de los rasgos de la narrativa garciamarquiana, como el uso del léxico regional, los recursos estilísticos dominantes como la hipérbole, la presencia de personajes comunes, el tono imperturbable con que el tipo le está contando todas estas carretillas de cara de palo, de quien cuenta la historia y sobre todo la visión del mundo que trasciende el realismo al apoyarse en una visión amplia que incorpora el pensar mítico y la magia. En realidad la primera mención que se hace de la música de acordeón entre nosotros encontré en un artículo de 1890 publicado por un tipo que fue rector de la Universidad de Cartagena, Florentino Buenaga. El tipo es de origen guajiro, y él hace una crónica de una fiesta a la que asistió hacia 1875 y en la que encontró que había acordeón, caja y guacharaca. Y es interesante señalar lo que se ve al final de la cita. Dice: los hombres eran casi todos mozos de cordel, rollizos y jóvenes, y las mujeres lavanderas, cocineras y vendedoras ambulantes, es decir, la auténtica raigambre popular de esta manifestación. En 1893 el personaje va a otra fiesta por el mismo lugar y encuentra los mismos instrumentos. Sin embargo, fíjense que para nada habla de vallenato, habla de cumbiamba, que era el término que se utilizaba, y dice que los muchachos compran las espermas para regalárselas a las parejas. Por la descripción que hace del baile, el movimiento del vientre de la mujer, se podría pensar que lo que están bailando en realidad es una cumbia. Y esta descripción coincide con la que hace en La Guajira en 1889 un francés, Henri Candelier, quien describe lo que él llama la danza de los obreros, las llamadas, la nasaliza, él dice las cumbiembas, ¿no? Y describe que los hombres bailan en mangas de camisa y las mujeres con velas prendidas y cocuyos en los cabellos, deslizándose por el suelo con un ligero movimiento rítmico, lascivo de vaivén para adelante y para atrás del vientre y las caderas y del talle. Es interesante en este libro de Candelier que hace una descripción de los cuentos que echaban los guajiros en esa época, y nuevamente, como lo vemos en Candelario Beso, la descripción que él hace de los cuentos guajiros parece que estuviera de alguna manera refiriéndose al realismo mágico, ¿no? Cuentos que muestran una visión nada racionalista del mundo, una imaginación desbordada, donde la realidad se mezcla con la ficción y se tiende a magnificar los sucesos cotidianos. Ahí está mucha de la temática que nosotros vamos a encontrar en 100 años de soledad,
supersticiones inverosímiles, hechos sobrenaturales, y lo que él señalaba como lo que aprende de la abuela, ellos contarán muy bien sin pestañear y con la más grande sinceridad historias abracadabrantes de espectros con todos los accesorios obligatorios en estos casos, aparición de fantasmas, ruidos de pasos o de voces sepulcrales, chichadas de armas, en resumen, todas las alucinaciones de la imaginación enfermiza y pusilánime. Un poco después, ya en el siglo XX, Luis Carlos López habla de las jaranitas de acordeón, pero no dice más nada. Sin embargo, es más evidente la relación con la música en ese poema de Jorge Artel, que yo creo que perfectamente se puede hasta bailar. Está marcado prácticamente el ritmo de la percusión, ¿no? Si yo fuera tambor mi negra, sonara no más pa' ti, ni negra pa' ti. Y si fuera tamborito, currucutearía bajito, bajito, pero bien bajito, para que bailaras para mí. Para mí, mi negra, para mí nada más que para mí. Está prácticamente toda la percusión marcada. Mucho más interesante que estos casos mencionados es el de un escritor que fue descubierto por un francés, por Jacques Gillard. El escritor se llama Antonio Brugués Carmona y publicó una serie de textos, entre los cuales cabe destacar Vida de Pedro Nolasco Padilla, de 1940, y el personaje de este cuento es un acordeonero que tiene una pelea con el diablo, y al final el diablo le va a cobrar, hacen un pacto después de una lucha de 8 días tocando y tomando trago, el diablo le permite que él se vuelva millonario, pero cuando ya ha pasado cierto tiempo le manda una culebra que lo muerda, y lo que el cuento arranca como los funerales de la mamá grande con los funerales de Pedro Nolasco Padilla, que en realidad corresponde a Pedro Nolasco Martínez, el papá de uno de los grandes compositores y acordeonero también, ¿no? Entonces fíjense cómo Antonio Brugués Carmona es desde 1940 y 43 ya un pionero en la investigación sobre la música popular del Caribe colombiano. Otro antecedente en el Caribe estarían los cuentos de José Francisco Socarrás, que fueron publicados hacia 1900, en los años 40 en diversas revistas, y ustedes miren los títulos, los cuentos son prácticamente un inventario de las situaciones que se viven en la costa caribe, el contrabando, la explotación de los indígenas, la vida en la zona bananera, los carnavales, la parranda, y hay 3 cuentos de él relacionados con el acordeón. Uno se llama Al tercer día de carnaval, el otro La uña de la gran bestia, y en ellos va a aparecer un personaje que se llama Pacho Rada. Él le cambia un poco el nombre, que es, según dicen las gentes de Plato, el verdadero Francisco el Hombre. Bueno, el personaje de Pacho Rada va a inspirar en Manuel Zapata Olivella un cuento de 1961 que se titula Un acordeón tras la reja. Pero es interesante que en un cuento de Socarrás que se llama Viento de Trópico aparece por primera vez la finca Macondo. Cobo Borda me aseguro que él leyó ese cuento por los años, en una revista de los años 40, pero el libro fue publicado en el 61. Si le creemos a Cobo Borda, sería la primera vez que aparece Macondo en las letras de Monte. Ahí viene la imagen de Pacho Rada. Murió hace como 2 años, más o menos, ya tenía casi 100 años, corresponde un poco a la descripción que hace García Márquez en 100 años de soledad. Sigamos. Este es un texto de García Márquez en esa época sobre Pacho Rada y lo que ya representaba, texto como de 1950, ahí está en una foto más visible, pero quiero que miremos un texto que sigue, que es de Ángel Rama, en un ensayo de 1975 de su libro Primeros cuentos de 10 maestros latinoamericanos. Fíjense cómo desde el 75 predice lo que va a ocurrir en 1982. Ya le da por ganado el premio Nobel a García Márquez. Pero lo importante de ese artículo es que allí mismo va a mencionar, es el primer crítico que postula las relaciones entre la obra de García Márquez y el vallenato. Yo pienso que debieron hablar mucho, eran muy amigos, creo que ahí viene la cita. Entonces observen, este es un texto que está cargado como de ironías, de alusiones contra Vargas Llosa, contra Rodríguez Monegal,
contra diversos tipos de afirmaciones en el sentido que molestaba a García Márquez, buscándole los antecedentes en las novelas de caballería o hablar del arcaísmo en la obra de García Márquez, el anacronismo, que fue el título de Rodríguez Monegal para su ensayo, y entonces ahí postula que de pronto las conexiones de él están más cercanas a los vallenatos, al periodismo provinciano, a relatos populares y a folletines. Entonces, allí está postulado el diálogo entre los dos discursos, pero por supuesto Rama no tenía ningún conocimiento de lo que era el vallenato y afortunadamente no lo tenía porque me hubiera dejado sin tema para esta tarde. Luego, Jacques Gillard sí postula algunas conexiones entre el vallenato y García Márquez, pero desde otra perspectiva, para cuestionar a García Márquez porque dice que ha cumplido un papel en el encumbramiento político de la clase oligárquica de Valledupar, apropiándose de un ritmo que no es de Valledupar sino de toda la región y utilizándolo a su favor, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar las relaciones que se dan después de estos antecedentes entre García Márquez y la música de acordeón, sobre todo en el periodismo. En 1948, cuando García Márquez llega a Cartagena debido a que con la muerte de Gaitán cierran la Universidad Nacional y está buscando trabajo y se encuentra con Zapata Olivella y lo relaciona con Zavala y le dan un puesto en el Universal. Miren, el segundo artículo que él publica, estrenándose como columnista, ya tiene como tema el acordeón, ¿no? Y el artículo se ha hecho famoso por el comienzo, sobre todo, que imita un poco el lenguaje de Ramón Gómez de la Serna, de la greguería. Dice: no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando le oímos se nos arruga el sentimiento. Desde 1948 hasta sus memorias ficticias, Vivir para contarlas, la presencia del acordeón y de la música de este instrumento en su obra ha sido una constante. Y uno, leyendo desde ahora, pues desde esa perspectiva, es más fácil entender las conexiones, puede encontrar en ese artículo del 48 el esbozo de una poética que sorprendentemente iba en contravía de lo que estaba publicando por esos días García Márquez en la prensa bogotana. Fíjense los títulos de los cuentos: La tercera resignación, Eva está dentro de su gato, Tu Alcaín forja una estrella, La otra costilla de la muerte, Diálogo del espejo, Amargura para tres sonámbulos, cuentos en los que se da una especie de mezcla extraña entre Edgar Allan Poe con Franz Kafka, James Joyce y los poetas de Piedra y Cielo. Pero es interesante cómo en este artículo, es la cita anterior, destaca el carácter marginal y nada aristocrático, es decir, popular del acordeón. Habla de bohemia, de vagabundo, de que no tiene partida de nacimiento ni certificado de buena conducta, pero que comunica una implacable lección de humanidad. Y destaca que los argentinos quisieron aristocratizarlo y él, dice, le salió huyendo a los salones porque no le quedaba bien el frac. Pero aparentemente está hablando él de la música, pero en el fondo lo que quiere hablar es de la letra y postula nuevamente que el acordeón legítimo, el verdadero, es el del Valle del Magdalena, no dice vallenato, al lado de las gaitas, de los millos y de las tamboras, y que los que lo ejecutan son similares a los juglares que transmiten un caliente mensaje de poesía, ¿no? Hay esta actitud irreverente de García Márquez que lo caracterizó antiacadémica frente a la cultura oficial colombiana, que se identificaba por normas como el buen gusto, la solemnidad, el orden, una cultura circunscrita a los museos, a las bibliotecas, a los salones señoriales, y que excluía cualquier expresión artística popular, comunicativa, caliente, dinámica, marginal, como la que está describiendo García Márquez. Fíjense que en esto hay una confluencia, en lo mismo andaban en otras partes del Gran Caribe, Cabrera, Sarduy, Luis Rafael Sánchez, indagando sobre Daniel Santos, Pérez Prado, La Lupe, Cachao, Corín Tellado, Agustín Lara, Celia Cruz y Felipe Cañé. Esto lo vio muy bien Carlos Monsiváis en un ensayo en el cual plantea cómo en América Latina se está produciendo este cambio en la percepción de la cultura, alejándose de la alta cultura para mirar la cultura de masas. No sé si siguen lo de...
No está lo de... Sigue esa no la vamos a ver. Bueno, ahí. Dice, en este proceso los ídolos de Carlos Gardel a Jorge Negrete, de Lara a Daniel Santos, de Celia Cruz a Rubén Blades, de María Félix a Julio Jaramillo, son elementos catalizadores de primer orden. Era simplemente un estar en sintonía con su época, lo que estaba haciendo García Márquez. Luego hay otro artículo de 1950 donde alguien le pregunta, bueno, ¿qué expresión es superior? ¿El bambuco o el vallenato? Él dice que él no va a entrar en ninguna polémica sobre ese punto, pero lo que sí quiere destacar es que Pachorrada, Abel Antonio, Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta y Rafael Escalona poseen la misma esencia juglaresca y que sus cantos tienen un interesante arraigo en la realidad. Entonces, esta frase es muy importante. Quien haya tratado de cerca los juglares del Magdalena destaca, se dará cuenta que ellos componen cuando hay algo de la vida real que los afecta, que los emociona. Es casi la misma línea que él después en una declaración diría: no hay una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Lo que está proponiendo es una poética que tiene un origen en la realidad. Y sorprendentemente esta poética coincide con lo que también está desarrollando Pablo Neruda en algunos de los poemas. Estatuto del vino, hablo de cosas que existen. Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando. Sí, voy a hablar de la realidad. O mis criaturas nacen de un largo rechazo, es decir, nacen de todo el esfuerzo después de una gran catarsis, cuando ya es completamente imposible impedirles que fluyan hacia la superficie. Y lo otro interesante en este ensayo es que por primera vez va a mencionar a un compositor que va a ser clave en su trayectoria como escritor, que es Rafael Escalona.